ahora sí, iniciamos la lectura de la lección número 25 del libro La naturaleza del alma de Lucille Cedergrant, que lleva por título Obstáculos a la manifestación de la propia actividad de servicio y se compone de 4 apartados. El problema del desapego de las formas de vidas pasadas, el manejo correcto del karma personal, asumiendo karma de servicio, los problemas de la autoimportancia, el miedo y el desequilibrio en las obligaciones personales y de servicio al iniciar una actividad de servicio y la correcta orientación hacia el servicio por medio de la afiliación a un grupo de servicio, sacrificando la ambición personal al bien del plan divino y por la eliminación de la autoimportancia. Empezamos por el primer apartado, el problema del desapego de las formas de vidas pasadas. Cualquier iniciación es un nuevo comienzo. Implica una expansión de la conciencia en un campo de conocimiento espiritual no percibido hasta ahora. Una reorientación de toda la personalidad hacia eso de lo que acabamos de tomar conciencia y una precipitación de la verdad en la vida y asuntos de cada día. ¿Cuántas veces se ha dicho esto y qué poco de su significado impacta en el cerebro? Una iniciación es, literalmente, un nuevo nacimiento e involucra una renovación de la vida dentro de la forma. Es un nuevo nacimiento emprendido conscientemente por el alma, sin el beneficio de desencarnar, a fin de romper los patrones kármicos ya establecidos en la personalidad. Habitualmente, cuando la vida en el cuerpo físico ya ha servido a su propio propósito, es decir, cuando ha resuelto una cantidad de karma suficiente y ha realizado un crecimiento predeterminado, el alma abstrae a la personalidad de su cuerpo físico y seguidamente se produce esa transición que llamamos muerte. La conciencia es separada de las limitaciones kármicas de su entorno físico a fin de sufrir otras nuevas. Considera lo que ocurre en la vida y asuntos de la personalidad en el momento de esta transición. La personalidad es separada de su familia, de sus amigos, de su hogar, de su lugar de trabajo y de su particular lugar en la vida. Rosa, Dime, disculpa, están diciendo por el chat que se oye más bien muy bajito. ¿se oye muy bajito? Mira a ver si puedes subir Me acerco tu... el micro. Sí. Entonces, Ahora ¿ahora mejor? mucho más fuerte, sí, Vale. sí. Ahora sí. Entonces, después de morir, la personalidad sufre un periodo de reorientación en el que se desapega de las formas que ha tomado su vida pasada. Sus relaciones kármicas como padre, madre, pareja o hijo son retiradas gradualmente de su conciencia como tal, de modo que su anterior madre o hijo ya no son madre o hijo, sino que pasan a ser almas hermanas. Durante todo el tiempo en el que ella está involucrada en esta reorientación, extrae la sabiduría adquirida de sus experiencias mediante una revisión de su vida pasada. La ve en retrospectiva, adquiriendo una nueva comprensión de las lecciones mediante la observación y gradualmente es capaz de desapegarse de las formas que tomó esa vida. La duración de este periodo viene determinada por la edad del alma y el desarrollo de la misma dentro de la personalidad. De modo que algunos pasan el equivalente a siglos en esta experiencia de bachánica, otros el equivalente a unos pocos años o incluso unos pocos momentos, después de lo cual pasan a formas más elevadas de aprendizaje y a diferentes senderos de experiencia fuera del cuerpo. Incluso otras son tan incapaces de desapegarse y están tan atadas a la tierra que tratan de encarnarse prematuramente en condiciones ambientales parecidas.
El desapego de las formas que tomó la vida pasada hace posible el renacimiento de la personalidad en un entorno nuevo y diferente, en un conjunto de coordenadas distinto, que proveerá las limitaciones kármicas que tendrá la vida siguiente y hará posible otra expansión o crecimiento de la conciencia y el equilibrio de otro aspecto del karma total acumulado. Considera lo necesario que es todo esto para el proceso evolutivo. ¿Qué ocurriría si un hombre llevara de una vida a la siguiente sus antiguos amores, sus viejos enemigos, sus antiguos gustos y aversiones que fueron creados en gran medida por el entorno de su infancia, más que por sus elecciones inteligentes o su anterior estatus de la vida? Incluso sus talentos deben cambiar, porque de otro modo el pintor siempre será pintor, el político siempre político, el ladrón siempre ladrón, y eso provoca que el alma nunca alcance un desarrollo completo. Sin embargo, cuando se le sugiere al probacionista que debe iniciar su propia actividad de servicio, se queda estupefacto, impactado y atemorizado, a medida que empieza a captar el significado de esta afirmación. De modo que examinaremos de nuevo el camino iniciático, qué significa y cuáles son sus características. El camino de la iniciación es un proceso que capacita al alma para dominar su propia naturaleza forma y liberarse a sí misma de la rueda del renacimiento. ¿Qué implica este proceso? Que cada iniciación implica una expansión de la conciencia de la personalidad para incluir cierto grado de la sabiduría del alma. Y en esa medida, mediante la reorientación de toda la personalidad, desapegarse de las ilusiones de la forma, sin tener que morir. Como lo que nos ocupa es la tercera iniciación, que es la iluminación de la conciencia total y la transfiguración de la forma, consideraremos algunos de los desapegos generales que se producen en el momento de esta iniciación. El manejo correcto del karma personal, asumiendo el karma de servicio. Este es uno de los conceptos más difíciles de impresionar en la conciencia del probacionista. Pueden hacer falta varias vidas antes de que el alma espiritual trascendente pueda impresionarlo suficientemente sobre la personalidad y para hacer que la iniciación sea posible en una encarnación dada. El karma personal queda resuelto y se equilibra por la aceptación consciente del karma de servicio. Esto no significa de ningún modo que el karma personal del probacionista pueda ser eliminado como un guante viejo. No significa que la persona pueda evadir o dejar de cumplir sus responsabilidades presentes. Significa simplemente que esas responsabilidades se afrontan mediante la aceptación de una mayor carga de karma. ¿No parece esto paradójico? Sin embargo, toda verdad es una paradoja. La incapacidad o el rechazo a ver la paradoja indican que el pensamiento del hombre es una opinión más que una verdad. Una falta de comprensión general de este concepto, además de cierta apatía de la conciencia con relación al servicio, impiden actualmente a muchos probacionistas a atravesar el portal de la iniciación. Es una situación deplorable observar un mundo en el que la necesidad de la humanidad clama pidiendo el servicio de miles de probacionistas que están a las puertas mismas de la iluminación, pero que no ven el camino abierto. Los problemas de la autoimportancia, el miedo y el desequilibrio de las obligaciones personales y de servicio al iniciar una actividad de servicio. A menudo es debido a una ilusión de autoimportancia que hace que el discípulo potencial
no esté kármicamente libre para servir al plan de acuerdo a su relación con él. Hablo a muchos de ustedes que, en su actual profesión o empleo, desperdician sus talentos y sus energías con respecto a una condición mundial que solo ustedes podrían resolver. ¿Cuántos de ustedes están completamente satisfechos con su manera de ganar el pan para sus familias? ¿Cuántos de ustedes aman su trabajo y no lo cambiarían si se presentara la oportunidad de hacerlo? ¿Y cuántos de ustedes consideran que su rutina diaria es el servicio al plan para el que están mejor preparados? En caso de que respondan con una afirmación, esto no está escrito para ustedes, excepto por una verdad general que les ofrecerá una comprensión de sus hermanos. En el caso que respondan negativamente, esto está escrito directamente para ustedes y su núcleo en el mundo actual es muy grande. Hay una nueva profesión que se está estableciendo en la civilización actual. Muchos de ustedes han encarnado con el propósito expreso de ayudar a establecerla, mientras que muchos otros han encarnado por la oportunidad presente en relación con su propio desarrollo, si pueden aprovechar esa oportunidad. La nueva profesión es la práctica de la sabiduría en los diversos campos del esfuerzo humano. Hace su entrada con más facilidad en el cuerpo de la humanidad a través de los campos de la enseñanza, la curación, las artes creativas, los negocios y la guía vocacional. De modo que encontraremos a la mayoría de discípulos que están directamente relacionados con este aspecto del plan, particularmente entrenados para servir en uno u otro de estos campos. Los probacionistas, incluso después de darse cuenta de su relación específica con el plan y después de haber formulado una actividad de servicio planeada, temen iniciar dicha actividad por si les aparta de los medios por los cuales se han estado ganando la vida. El probacionista se siente confuso y pasa por un periodo de conflicto muy incómodo, en el que se siente presionado entre dos obligaciones: su obligación hacia el plan y su obligación hacia quienes dependen de él. Si su rutina cotidiana exige la violación constante de los conceptos básicos de la verdad que él ha aceptado como su camino, su conflicto aumenta y a menudo sufre enfermedades físicas o psicológicas como resultado del mismo. Este es un problema muy difícil y su solución exige el desarrollo de la discriminación, además de un esfuerzo subjetivo para manifestar el divino ajuste al plan divino. No está justificado que el probacionista deje de proveer sustento para los que kármicamente dependen de él. Por lo tanto, no puede con sabiduría trasladarse prematuramente de una actividad que le ofrece seguridad material hacia otra que no lo hace. Solo puede hacer el movimiento después de haberlo elaborado detenidamente, de acuerdo con el plan, y después que se han realizado los ajustes kármicos que satisfagan sus obligaciones personales. Independientemente de lo imposible que parezca la situación, dicho ajuste puede hacerse si el probacionista está correctamente orientado hacia el plan. La correcta orientación hacia el servicio por medio de la afiliación a un grupo de servicio, sacrificando la ambición personal al bien del plan divino y por la eliminación de la autoimportancia. La correcta orientación conlleva lo siguiente: en primer lugar, su afiliación con un grupo de servicio, cuyos miembros están unidos por un propósito y objetivo común. Es posible que esto le sorprenda. Ningún probacionista inicia una actividad de servicio
en este periodo cíclico de oportunidad, solo y sin ayuda. El actual esfuerzo jerárquico se dirige al cuerpo de la humanidad mediante un movimiento grupal, más que a través de individuos escogidos trabajando en solitario con algún aspecto del plan. De este modo, si el probacionista está correctamente orientado, encontrará su lugar dentro de un grupo de servicio y su relación con el plan se hará dentro de un grupo. En segundo lugar, su completa dedicación al plan divino para la humanidad. Ese plan, la evolución del alma, ha tomado el lugar más importante en su vida. De hecho, es su vida la causa por la que está en los tres mundos y está dispuesto a sacrificarse completamente por él, a sacrificar toda ambición y deseo personal para la manifestación del plan. Así, él está capacitado para establecer el ajuste divino de su vida y asuntos, sin pedir nada para él, para el yo personal. Esto, por supuesto, constituye la prueba suprema para el probacionista, porque quien no encuentra en el grupo de servicio al comienzo con motivaciones personales conscientes o inconscientes, todos lo hacen, porque ahí es donde están en el proceso evolutivo. Y si hubieran purificado sus motivos, ya habrían tomado hace tiempo la tercera iniciación. El probacionista, entonces, debe aceptarse tal como es. Debe ser capaz de mirar dentro de su propia mente y emociones, viendo aquí una ambición personal, allí un deseo personal, y ponerlos en el altar de su alma con un divino sentido del humor. El hombre que se engaña con respecto a este punto y se dice a sí mismo que no tiene motivaciones personales, no pasa el examen y debe continuar preparándose para la iniciación. Y en tercer y último lugar, su esfuerzo consciente por eliminar su ilusión de autoimportancia. Esto tal vez sea lo más difícil de todo, porque exige un desapego de la forma kármica de todas las relaciones y el establecimiento de correctas relaciones que son esencialmente de hermandad con todos sus asociados. Consideramos, por ejemplo, al probacionista que es marido y padre. Su tarea es desapegarse, sin el beneficio de la transición que denominamos muerte, de su sentido de ser marido y de su paternidad, que son en la mayoría de los casos una forma de sentirse propietario inconsciente. Necesita vincularse a su pareja e hijos como un hermano cuyas relaciones están dentro de la vida una. El probacionista no abandona sus obligaciones, no abandona a sus seres queridos ni a los que dependen de él, pero se da cuenta de que su sensación de importancia con respecto a ellos es falsa. El verdadero Padre es Dios, y Él es la única verdadera seguridad en la que la humanidad puede confiar. Entonces, el probacionista va incluso más lejos y considera cuán importante es para su familia. ¿Qué le pasaría si desencarnara repentinamente? Esto le permite mirar a estas relaciones desde una perspectiva nueva, dentro de la vida una, y mientras continúa comportándose externamente como marido y padre, e internamente se va desprendiendo de la sensación de autoimportancia. De este modo, pone su propia seguridad y la de su familia en el plan. Se da cuenta de que su dedicación es al mayor bien para el mayor número, y esto incluye a toda la humanidad. Así, el probacionista traslada su sensación de responsabilidad de su familia a la humanidad, que incluye a la familia, y manifiesta el plan para todos. De esta manera, el probacionista resuelve su karma personal aceptando su karma de servicio,
y dándose cuenta al hacerlo de que el plan incluye a todos los miembros de la humanidad. Sus obligaciones son hacia la totalidad. Seguiremos con este tema en la lección siguiente. Os tenemos que informar de una novedad. En la próxima sesión estudiaremos 2 lecciones y dejaremos de hacer las clases de repaso. Continuaremos con este tema de la actividad de servicio en la lección 26 y hablaremos del plan de acción en la lección 27. En el libro de Lucille Ceder-Krantz, en los primeros temas, se tratan temas abstractos que necesitaban de mayor atención por nuestra parte. Pero ahora, a medida de que va avanzando el curso, se tocan temas más concretos y que son más sencillos para el estudio. Es por esto que hemos decidido hacer 2 lecciones en cada sesión para que no se alargue tanto el estudio de este libro. Para las personas que todavía no os habéis descargado el libro, deciros que en la web de la VTT Barcelona os lo podéis descargar gratuitamente. Y os aconsejamos el estudio previo de las lecciones para un mejor aprovechamiento de la sesión. Para cualquier comentario o idea que nos queréis hacer llegar, me podéis escribir a mi correo rpons.coaching@gmail.com. Daros las gracias otra vez por vuestra atención y dar las gracias también a todas las personas que hacen posible estas sesiones, ya que se trata de un trabajo grupal. Dar las gracias a VTT Barcelona Basanta, VTT España y la VTT Global. Y no quiero despedirme sin dar las gracias a todo el trabajo que ha hecho el maestro de forma física con nosotros. Y me gustaría leer este pequeño párrafo del libro A los pies del maestro de Krishnamurti. Quien la palabra del maestro anhele, de sus mandatos póngase en escucha. Entre el fragor de la terrena lucha y la escondida luz, atento zen. Muchas gracias a todos. Y ahora os dejo de compartir y os abriré los micrófonos para que podáis hacer las preguntas a Valentín, podéis escribirlas en el chat como prefiráis. Quisiera hacer una pregunta, Valentín. Sí. Mira, en la primera página de la lección 25, en el tercer párrafo dice: habitualmente, cuando una vida corporal ya ha servido a su propósito, tal, dice, el alma abstrae a la personalidad de su cuerpo físico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que seguidamente se produce la muerte, ¿no? Que llamamos la muerte. Su conciencia es separada de las limitaciones kármicas de su entorno físico, haciendo surgir otras nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el alma, me lo puedes explicar, el alma abstrae la personalidad, a la personalidad de su cuerpo físico. Sí. Bien, para ello es importante recordar que nosotros somos un alma que posee un cuerpo. De hecho, se fabrica un cuerpo y se fabrica una personalidad. No somos un cuerpo que tenemos un alma. Entonces, nuestro verdadero ser es el alma. Es nuestro ser verdadero, nuestra conciencia, es lo que somos en realidad. Más allá del alma somos el espíritu, la mónada, pero no nos vayamos tan lejos. Para nuestros estudios, ¿no? y meditaciones somos el alma. Entonces, el alma, antes de fabricarse, de crearse una personalidad compuesta de 3 cuerpos, mental, emocional y etérico-físico, con ayuda de los devas, ella diseña un propósito para esa siguiente encarnación. Un propósito y
unas lecciones, ella visualiza qué lecciones va a tener que aprender en esa vida siguiente y qué relaciones kármicas va a tener también en esa vida siguiente como consecuencia del pasado. Una vez que el alma ha cumplido su propósito en esta encarnación, solo cuando cumple su propósito de aprendizaje y de relaciones kármicas, entonces el alma se retira del cuerpo físico, produciéndose la muerte. Entonces el alma, dentro del cuerpo etérico, porque ya hemos dicho innumerables veces que el cuerpo físico no es ni un principio, es nuestro cuerpo más denso desde el punto de vista del alma, es el cuerpo etérico, el cuerpo físico solo es un reflejo más densificado del cuerpo etérico. Cuando llega y se ha cumplido el propósito del alma, el alma retira los dos hilos que tiene anclados en el cuerpo etérico. Un hilo es el hilo de conciencia que lo tiene anclado en el cerebro, alrededor de la glándula pineal, y el hilo de vida lo tiene anclado en el corazón, en un ventrículo. Cuando el alma desancla, retira estos dos hilos, se produce automáticamente lo que se llama la ruptura del cordón de plata y el cuerpo empieza a desintegrarse. Ese proceso de ruptura o cortamiento de los dos hilos de conciencia y el hilo de vida lo realizan determinados tipos de devas que son los custodios de realizar este trabajo. Y ellos solo cuando llega el momento kármicamente determinado y preciso, ellos cortan el hilo de vida y el hilo de conciencia, no antes ni después. De manera que cuando este párrafo al que aludes dice sencillamente que cuando se ha cumplido el propósito, la misión de esta vida encarnada en el cuerpo físico, pues tiene que abstraer el alma lo que es la personalidad y empieza el viaje post-mortem. Extrae sus vivencias a nivel físico en el átomo permanente físico, y ese átomo permanente físico, que es como un disco de memoria RAM del cuerpo físico, de todo lo que ha vivido, se lo lleva al plano astral, al Devacán, al purgatorio de los cristianos. Y después de cierto tiempo el Devacán, no he dicho, Kama Loka, que es el purgatorio dentro de en terminología cristiana. Y después de cierto tiempo que ha vivido en Kama Loka, pues el cuerpo astral también muere y se lleva todas sus vivencias en ese cuerpo emocional en el átomo permanente astral y se lo lleva al Devacán, al mundo celeste. Y después de muchos años, normalmente, de vivencias celestes, beatíficas en el mundo devacánico, pues también el alma se lleva esa unidad RAM del cuerpo mental, que se llama el átomo mental permanente, y se lo lleva a su propio mundo. De manera que el alma despierta finalmente, después del ciclo post-mortem, despierta en su propio mundo. Y el alma se da cuenta de que siempre ha sido el alma, de que somos el alma, y que para seguir creciendo en conciencia, como una semilla hace que se tiene que enterrar dentro de la materia, pues lo mismo, el alma necesita enterrarse dentro de los tres mundos para obtener el dominio y el control completo de los tres mundos. Ahora mismo no tenemos, el alma no tiene el control de los tres mundos. Al contrario, más bien, lo que es a veces, muchas veces es esclava de las pulsiones e instintos de los tres cuerpos. Entonces el alma necesita, en ese proceso de crecimiento, pues lograr el total control de los tres cuerpos. Y eso termina con la perfección humana, con la quinta iniciación. Por tanto, este párrafo
es una síntesis muy breve de lo que hace el alma. Yo recomiendo que, porque el tema de la muerte es un tema muy importante, porque todos vamos a pasar por ella, han pasado nuestros seres queridos, pero también pasaremos nosotros, pues tener toda esa información esotérica que sobre todo nos transmitió Alice Bailey y que está recogida en un libro que es una recopilación que se llama La muerte, una aventura. Entonces ese libro es importante porque conviene saber, conviene conocer la importancia del momento de la transición. ¿De acuerdo? Entonces, ese libro es un libro importante y nos ayudará en el momento que nos llegue, porque nos llegará a todos, a hacer esa transición a los planos sutiles de la manera más óptima y más elevada posible. Porque el alma puede salir por distintos centros, puede salir por el plexo solar, puede salir por el corazón, puede salir por el centro agna, puede salir por el centro coronario, por la cabeza. El alma también puede salir de diferentes maneras. Por eso es importante tener un conocimiento esotérico de todo lo que entraña la muerte. Y así, con ese conocimiento, podremos ayudar de una manera sabia también a otras personas que realizan la transición. Por tanto, es un tema muy importante la muerte. Bueno, de momento, si no hay más preguntas, yo quería ampliar lo que ha dicho Rosa, que, bueno, hemos visto que podría ser interesante pues avanzar un poco más rápido, porque antes sí que dábamos una charla al mes sobre la naturaleza del alma y ahora damos una al trimestre, porque damos también charlas sobre los problemas de la humanidad debido a su importancia en la situación actual, en los momentos actuales. Entonces, recordaros que cuando se fundó este grupo, ya dijimos que era un grupo de estudio activo, un grupo de estudio activo, no sé si lo recordáis, y que lo recomendable es que os estudiéis previamente a cada clase que damos, os estudiéis esa lección y que entonces saquéis vuestras propias preguntas, que tengáis dudas y que cuando demos la clase, pues entonces con la lección estudiada, pues esas preguntas o dudas que tengáis a raíz de ese estudio en vuestra casa, pues que las hagáis en esta clase. Eso es, digamos, un enfoque activo, ¿no? Un enfoque activo de estudio. Y yo os lo sigo recomendando. La clase de hoy es una clase, ha sido una clase importante, porque el maestro Saint Germain explica cosas que no aparecen en ningún sitio. No aparecen, son nuevas. Y explica, ¿no?, cómo podemos tener esa correcta orientación hacia el plan y esa orientación hacia el plan de Dios para la humanidad debe ser nuestra meta con mayúsculas en la vida diaria. Para ese servicio al plan que tenemos que hacer si queremos traspasar el portal de la tercera iniciación, pues dice que hay que hacerlo en grupo, no hay que hacerlo individualmente. El tiempo de la individualidad, eso ya ha pasado. Corresponde al área de Piscis y el área de Acuario es el trabajo grupal. Por tanto, que trabajemos dentro de un grupo,
de servicio. Puede ser el World Teacher Trust, puede ser la Sociedad Teosófica, puede ser la Escuela Arcana, puede ser la Agni Yoga Society, que pueden ser cualquier grupo, pero que trabajemos en grupo porque esa es la manera acuariana. Que por tanto, para hacer ese servicio nos asociemos con otras personas. Que intentemos, dice, tener una dedicación al plan divino de una manera intensa, ardiente. Kumar ha hablado muchas veces, el tibetano, de que hay que ser ardientes en lo que hagamos. Y muchas veces, pues bueno, pues perdemos a veces mucho tiempo en cosas que no son realmente importantes. Cuando el probacionista se focaliza el mayor tiempo posible en servir al plan divino, pues entonces es cuando va focalizando todas sus energías en esa meta y es cuando empieza también a recibir como consecuencia una mayor ayuda. Y finalmente dice en el tercer punto que para orientarnos correctamente hacia el plan tenemos que eliminar la ilusión de la autoimportancia. Y dice, esto es lo más difícil, porque a veces existe el espejismo, o la ilusión, de que somos necesarios, somos imprescindibles, no solo en la familia, sino imprescindibles pues en el grupo. Entonces aquí nos da un golpe así en la cabeza el maestro y nos dice, no te creas que eres ni importante ni imprescindible, porque si tú no haces algo, ya habrán otros discípulos o probacionistas que lo hagan. Así que no. Eso lo decía el maestro Ikei con toda claridad. Así que tenemos que eliminar esa sensación, es una ilusión. Los espejismos son emocionales, las ilusiones son mentales. Eliminar esa ilusión de autoimportancia, porque no somos en realidad importantes, simplemente somos un hermano o una hermana más pequeños que los hermanos mayores de la jerarquía, pero como humanidad todos somos hermanos y hermanas. Y esa es lo que nos explica el maestro Saint Germain, que tengamos esa, incluso con la familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, que nuestra relación no sea una relación común, sino una relación de hermano y hermana. Porque todos somos almas y todos somos hijos e hijas del mismo Padre. Entonces aquí nos da una dimensión muy elevada, ¿no? Y bien, es una reflexión profunda para luego ver eso, cómo podemos aplicarlo. Cada uno en el santuario de su corazón, pues tiene que ver cómo puede aplicar cada vez mejor todos estos consejos. Bien, y quizá por último recordar que repite varias veces que nuestro karma personal se resuelve asumiendo el karma de servicio, asumiendo más karma. Y así es como se limpia y se neutraliza nuestro karma personal que hemos ido creando a lo largo de miles de vidas y que es a través del servicio cómo se queda neutralizado. Bien, simplemente quería recalcar la importancia de estos párrafos de la lección y también veremos que en la lección siguiente continúa con este tema, que es un hándicap para muchas personas que están todavía en activo, de poder combinar la profesión, el medio de vida con el que se tiene que ganar el pan, con ese servicio hacia el plan. Entonces, en esta lección simplemente lo adelanta, lo expone, y en la lección siguiente pues analiza con detalle este hándicap que tienen todas las personas que están todavía profesionalmente en activo y que tienen que además que pues cuidar
de su familia, de su familia, de sus hijos. Vale, pues en principio esto es lo que os quería aportar. Valentín, Sí. bueno, no aparezco en imagen porque estoy bastante impresentable. Quería hacerte una pregunta que ahora veo que lo has vuelto a comentar y me sigue habiendo en mí la duda, ¿no? Cuando dices el karma personal se resuelve asumiendo el karma de servicio al plan, es que estamos viendo el servicio al plan como kármico. No, el servicio al plan produce inevitablemente un karma positivo. De manera que es inevitable. No quiere decir que uno lo busque ni que uno sirva al plan porque eso le va a generar karma positivo, ni mucho menos. Pero es inevitable. Uno no desea los resultados, pero el karma continúa, actúa igualmente. Y eso funciona. Y es la manera en la que expone el maestro de que nuestro karma personal que hemos ido acumulando durante miles de vidas, pues se pueda resolver y eliminar y limpiar a través de ese karma de servicio. Pero no servimos a los demás por esa anulación o eliminación de nuestro karma personal. Es una consecuencia inevitable. Y entonces, pues hay que trabajar, pero no pensando en ello, sino simplemente trabajar por el plan de Dios, porque hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo y en general los probacionistas todavía perdemos mucho tiempo en tonterías, en diversiones, en entretenimiento. Perdemos mucho tiempo que se podría dedicar a hacernos cargo de la manifestación de un pequeñísimo aspecto del plan, sea en educación, en política, en sanación, en las artes, en economía. Es decir, nosotros podemos, con lo que ya vamos estudiando y sintiendo, ya tenemos cierta visión de lo que es un mundo mejor. Lo sabemos. Un mundo basado en el amor, en las correctas relaciones humanas, en la fraternidad, en la igualdad, en la justicia, en la libertad. Y todo eso hay que irlo manifestando en la vida cotidiana. El reino de Dios hay que bajarlo aquí a la tierra. El reino de Dios no va a bajar por sí solo. Nunca va a bajar solo. Necesita a los seres humanos. Los maestros no pueden intervenir. No. El reino de Dios no puede bajar a la tierra gracias a los maestros. Y si lo pensamos así, estamos totalmente equivocados. El reino de Dios, el mundo del alma, solo puede manifestarse en el mundo físico, solo y exclusivamente a través de los seres humanos. Con lo cual, cada una y cada uno de nosotros tiene una contribución que hacer, por pequeña que sea, pero tenemos algo con lo que contribuir. Por eso es importante descubrir nuestras cualidades, nuestros talentos, nuestros dones, que son los dones y talentos del alma. Y esos pequeños talentos, pues tenemos que ponerlos a los pies de Dios. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, menos Netflix y más servicio a los demás. Lo digo así, digamos, en general, porque preguntémonos sinceramente, honradamente, con el corazón en la mano, bueno, ¿y por qué no soy ya una discípula conscientemente aceptada que ha alcanzado la tercera iniciación? A ver, preguntémonos, ¿por qué todavía no lo somos?
Y si no lo somos, pues qué pasos tenemos que hacer y qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida. Porque si no hacemos cambios, seguiremos siendo probacionistas y no pasa nada, no pasa nada. Porque en la siguiente vida tendremos también oportunidades, evidentemente. Siempre hay oportunidades, pero bueno, entonces esas reflexiones de por qué no somos ya discípulos o discípulas aceptadas conscientemente en el ashram de un maestro y lo sabemos conscientemente, o somos ya almas conscientemente encarnadas y que tenemos conciencia de que somos el alma arriba y aquí abajo, pues si no estamos en esa situación, algo hemos de cambiar en nuestra vida. Y ahí cada una, a la luz de su corazón, tiene que preguntarse, ¿qué cambios tengo que hacer? ¿Qué tengo que mejorar? El amor solo no basta. Decir, no, yo ya amo a la gente. No, eso no sirve. El amor no sirve. El servicio es amor en acción. Entonces hay que pues, implicarse en el plan divino para poner un pequeño grano de arena sin sentirnos importantes de que hacemos algo, pero tenemos que arremangarnos. Y si es posible, entonces, crear con otros hermanos o hermanas un proyecto de servicio a los demás, a la sociedad. Y cuando creamos ese proyecto de servicio con otros hermanos y hermanas, tenemos la posibilidad entonces de alcanzar como grupo la tercera iniciación. A la tercera iniciación se va con las manos llenas, no se va con las manos vacías. Entonces, todas esas reflexiones pues, son las que tenemos que hacer sobre, bueno, nuestro punto donde estamos, cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer, qué cambios tengo que hacer en mi vida. Son preguntas que de vez en cuando nos tenemos que hacer. ¿Por qué no estamos más lejos en el sendero espiritual? ¿Qué apegos tenemos? En cada relación que yo tengo en la vida, en cada relación, ¿soy una persona amorosa? Todas estas cuestiones y preguntas son las que tenemos que hacer porque estas preguntas al final son las que nos van a comunicar, a susurrar por qué no estamos más lejos en el sendero y los pasos siguientes que tenemos que dar. Entonces tenemos que analizarnos, tenemos que estudiarnos, analizarnos, como lo ha dicho siempre, y todos los maestros tenemos que, de vez en cuando, pararnos y reflexionar sobre nuestra vida y de nuestro punto en el sendero espiritual. Y cuál es nuestro siguiente paso y qué cambios tengo que implementar en mi vida. Si pretendemos, que creo que sí, si pretendemos un día, pues ser discípulas y discípulos conscientes de nuestra afiliación a un ashram y darnos cuenta conscientemente de esa vida que tenemos interna, no solo cada noche, sino una vida continua dentro de el ashram de un maestro de la jerarquía. El ashram no está en ningún sitio. El ashram es un estado de conciencia. El ashram es un estado de conciencia. No está en los Himalayas, no está en ningún sitio. Está aquí con nosotros, en nuestro estado de conciencia. Ahí está el ashram. Y eso es lo que tenemos que pensar y reflexionar, pues, muy a menudo. Valentín, ¿me Muchas permites gracias. una aclaración?
Habéis preguntado en el chat qué libro había recomendado Valentín de Saint-Germain. No, no ha recomendado ningún libro de Saint-Germain. El libro de Lucille Cedercrans está dictado por Saint-Germain. Entonces, la naturaleza del alma son los dictados de Saint-Germain que escribió Lucille Cedercrans. Él lo que sí que ha nombrado es el libro La muerte, una gran aventura, ¿vale? Que está en la recopilación de los libros de Alice Bailey, los azules, Dulos, que leemos El espejismo en Merry Life, pues uno de los libros de esta colección es La muerte, una gran aventura. Todos esos libros están también en digital, en PDF gratuitamente. Me refiero a que no tenéis por qué comprarlos, ¿eh? Si tenéis un lector de libros... Cuando os he dado la explicación, hablabais del Mestre Saint-Germain, entonces yo decía, a lo mejor, o sea, lo que yo no había entendido es que había sido dictado por el Mestre Saint-Germain a Alice. A Lucille. A Lucille, vale. De acuerdo. Sí, hay más libros, ¿eh? Hay más libros que dictó el maestro Saint-Germain a Lucille. Está El pensamiento creativo, hay El alma y su instrumento, hay uno sobre, digamos, el verdadero liderazgo espiritual. Tiene varios libros, ¿de acuerdo? Cuyas traducciones en español pues dejan un poquito que desear, ¿vale? Pero si sabéis inglés, pues están disponibles. Yo tengo todos los libros en inglés, en digital, y los podría enviar a quien quisiera. Es decir, Lucille Cedercrans fue una discípula en Estados Unidos que no tenía ni idea de Alice Bailey, ni de Teosofía, ni de nada. Y el maestro se le presentó estando en su jardín, ¿no? Y le dijo si quería también, como le pasó a Alice Bailey, si quería cooperar con él en la transmisión de una enseñanza que estaba marcada por o influenciada por el séptimo rayo. Entonces, porque como sabéis, el maestro Saint-Germain es el maestro del séptimo rayo, pero ahora es el maestro del tercer departamento de la jerarquía. Es el Mahachohan, es el señor de la civilización, y por debajo de él controla los rayos 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque al ser el maestro del séptimo rayo y estamos entrando en el séptimo rayo, pues por eso su trabajo en el área de Acuario va a ser un trabajo de una enorme importancia. Por eso ha asumido esa carga de trabajo. Entonces, a lo largo de una serie de años le fue transmitiendo estos libros y al mismo tiempo pues le decía, pues estaría bien que leyeras algo de Teosofía, algo de Alice Bailey, y poco a poco ella pues fue leyendo cosas de Alice Bailey. Ella no empezó como la mayoría de nosotros leyendo Alice Bailey o Teosofía, sino empezó de cero. Entonces, bueno, con el paso de los años pues fue leyendo cosas, pero por eso hay muchas novedades en sus escritos, y a veces se le ha dicho que plagió a algunas enseñanzas de Alice Bailey, con lo cual no es cierto, porque es que no había leído a Alice Bailey en su momento, antes de conocer al maestro. Por eso es una discípula poco conocida, quien la ha conocido y todas sus enseñanzas intensamente es Carmen Santiago. Carmen Santiago sí que conoció sus libros, ¿no? Y ha sido una de las pocas personas que yo me he encontrado que ha hablado de Lucille Cedercrans. ¿Por qué? Porque fue una discípula menos conocida pues que Alice Bailey o que Elena Roerich o que Blavatsky. Pero ¿cuántos discípulos y discípulas no conocemos que no han escrito libros? Si leéis el libro de Vicente Bertrán Anglada, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, ahí os daréis cuenta de que Vicente Bertrán Anglada era un discípulo consagrado,
un discípulo consciente, y habla en ese libro de la composición de su ashram. Y la mayoría de los integrantes no eran conocidos o tenían seudónimos. Es decir, que quien se da a conocer es que no es. Está claro. Y quien es no se da a conocer. ¿Por qué? Porque un discípulo o una discípula no quiere los ojos de nadie en el mundo, ¿no? Solo reconoce a los ojos del Altísimo. Entonces, bueno, por eso empezamos este curso hace ya varios años, y es un curso pues de autoestudio, y tal como dice el maestro, ayuda a todos los que están en el camino espiritual. Este curso tiene como ciertas claves o llaves que cuando se giran, al aspirante lo lleva a convertirse en un probacionista inicial, al probacionista inicial lo lleva a convertirse en un probacionista avanzado, y al probacionista avanzado lo lleva a ser un discípulo o discípula conscientemente encarnado y sabiendo la composición del ashram y de su maestro. Por tanto, es un curso en que, según nuestro grado de conciencia, nos puede, y punto evolutivo, nos lleva a diferentes niveles. Por eso es un curso que hay que leer las lecciones pues frecuentemente. Yo, si puedo, cada semana me leo una lección, y hace un año comprendía la mitad, y ahora, cuando le voy dando la vuelta a cada lección, comprendo el doble. Y dentro de un año, pues si le doy lo mismo, otra vuelta a las 40 lecciones, pues entenderé mucho más. ¿Por qué? Porque mi conciencia ha cambiado. La sabiduría no está en los libros, está en nuestro nivel de conciencia. Entonces, por eso, como personalmente me sentí inspirado por sus enseñanzas, y luego también en las clases que dábamos en Basanta, Rosa también quedó inspirada, como otras personas, pues dijimos, caramba, esto hay que compartirlo, y que lo aproveche quien quiera o quien pueda. Y por eso hacemos estas clases, que evidentemente no pueden ser nunca masivas. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo. Como mínimo, estudiar cada lección previamente. Os aconsejo, si podéis, estudiar una lección cada semana, adoptando un ritmo semanal. Y entonces se irá infiltrando cada vez más esa sabiduría proveniente del ashram del maestro Saint Germain. Sí. Una cosa, Valentín. Sí. Buenas noches a todos, lo primero. A ver, quisiera simplemente hacer algún apunte, ¿no? Cuando has comentado el tema de la muerte, en este libro, ¿no? La aventura de la muerte, ¿no? El tibetano, por ejemplo, hace mucho hincapié pues, aparte de hablar del tema que es muy importante por cada centro que tú has nombrado, por el que puedes salir, ¿no? El probacionista, el discípulo, bueno, pues insiste mucho en el tema que lo suyo sería salir por el tema coronario, como uno de los apuntes que tú has hecho. Pero también no solamente hay que conocer los procesos de la muerte, sino que participar activamente de ellos. Y hay un tema que él insiste mucho, que dice que el discípulo debería destruir, después de haber, empezar los procesos de transformación de su cuerpo físico, debería destruir o matar, se puede entender como uno quiera, ¿no? El cuerpo astral, el cuerpo mental y la personalidad, que es 3 cuerpos en uno, ¿no? Pero claro, no explica cómo. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente dependerá del estado de conciencia o del punto evolutivo alcanzado para que el discípulo pueda llevar a cabo sus procesos. Simplemente ese apunte, ¿no? Porque es un tema arduamente complejo. Porque, bueno,
no solamente, evidentemente, hay que conocer esos procesos, sino participar activamente. Eso por un lado. Dos, el tema que tú has comentado, ¿no? De que muchas veces se reconoce a Saint Germain, ¿no?, como maestro séptimo rayo. Y tú has apuntado que, evidentemente, bueno, el tibetano lo insiste mucho en Tratado de Fuego Cósmico, que adquiere el cargo de Mahachohan en 1925. Lo digo porque es un tema, es importante a nivel de esos 4 rayos de atributo, o sea, que no solamente representa el séptimo rayo, sino el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Es cierto que también los dos, tanto el Mahachohan, ¿no?, en este caso, como el tibetano, hablan de la iniciación grupal. Pero también a mí me llama poderosamente la atención, ya que tú has comentado el tema de Vicente Beltrán Anclada, como en su libro, que tú conocerás bien, Mis experiencias espirituales, evidentemente, Beltrán Anglada es un discípulo, como tú muy bien has dicho, consagrado. Pero llama poderosamente la atención que ahí se haga una descripción de una asistencia a una iniciación de tercer grado que se va a dar, que el maestro invita, entre comillas, a una serie de discípulos, y esa iniciación no es grupal. A mí me llama poderosamente la atención. Es una iniciación individual y es de tercer grado. Simplemente lo digo, bueno, para ver qué me puedes comentar respecto a ese tema, ¿no? Porque a mí me llama la atención. Estamos hablando ya de un discípulo en época moderna y, por lo tanto, se esperaría que ahí ya debería ser una iniciación grupal y no individual. Lo digo como apunte porque a mí me llama la atención, ¿no? Y había alguna cosa más, pero no sé qué siglo de Netflix me ha dejado un poco. Bueno, Está muy bien, ¿no? No. Netflix tiene algunas cosas buenas. No, por supuesto que tiene algunas cosas buenas, pero es cierto que ese apunto que tú has hecho, Netflix, está muy relacionado con el tema del glamour. Precisamente el libro que, bueno, ha puesto a Rosa ha mostrado cuando hacía referencia a los libros azules, ¿no? Y por casualidad ha salido ese libro, ¿no? El glamour en este momento que estamos, en este punto crítico que estamos todos como humanidad, el glamour a nivel individual y a nivel colectivo como humanidad es importantísimo. Lo digo porque tú insistes una y otra vez en que nos demos cuenta de este momento, que confiemos que el discípulo, los discípulos, los probacionistas, los estudiantes se consagren al plan. Y la verdad es que se oye mucho entre incluso la gente de los grupos espirituales, ¿no? El momento y es porque existe mucho glamour. Y entonces, como diría el tibetano, ¿no?, enfoquemos la mente en la luz del alma. Porque si no, está el espejismo glamour mundial, ¿no?, tanto en el plano astral planetario como en el plano mental planetario, ¿no?, al menos en los 4 primeros subplanos, ¿no?, que es arduamente, la cosa no es sencilla. Bueno, simplemente eran unos apuntes, y si me puedes apuntar algo, sobre todo con el tema de esa iniciación, bueno, cualquiera que tú consideres que merece algún comentario o no. No sé. No, simplemente decirte que la iniciación grupal es un experimento de la nueva era. Entonces, todavía prácticamente no hay grupos que reciban la iniciación, porque es algo muy avanzado, y todavía, digamos, pues no estamos suficientemente maduros. Entonces, no es de extrañar que Vicente Beltrán hable de una iniciación individual, y porque lo otro irá llegando con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Se puede producir alguna, pero estamos hablando del futuro de todos los estudiantes espirituales. Por tanto, no es una cosa que ya esté implantada, no. Entonces, bueno, hay que tomar las cosas también un poco en relación con el tiempo que estamos viviendo. De lo demás, pues te agradezco tu aportación, Norberto,
y yo creo que, bueno, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Date el micrófono, Norberto. Perdón, que no me había dado cuenta. No, que me ha venido una cosa que iba a comentar que también se me ha ido, que tú lo has comentado y que es un tema muy importante y que entre los grupos la gente comenta mucho, ¿no? El tema del karma. El tema es curioso porque el tibetano ahí también insiste una y otra vez que a medida que el discípulo, entre comillas, va eliminando su karma personal, que nos cuesta mucho entender, se tiene que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo del karma grupal. O sea, por una parte se eliminas, pero por otra parte te haces cargo del karma grupal. Cosa que nos llama, o sea, que es que si no el tema del karma muchas veces dice, bueno, ¿pero por qué? Bueno, pues precisamente él insiste en eso, que a medida que avanza tiene que hacerse más responsable ya no de eso solamente de su propio karma, sino del karma grupal, ¿no? Con lo cual quiere decir, una vez más, que el trabajo es arduo, complejo, pero el servicio al plan requiere de esos sacrificios. No hay otra. Simplemente no. ¿Ya hay más preguntas? Valentín, yo te quería hacer una. Sí. En esta lección surge un término nuevo, que es el de las almas hermanas. Entonces, cuando traspasamos, dejamos de ser hijo, madre, y nos dice que pasamos a ser almas hermanas. ¿Podrías explicar un poquito más este concepto? Bueno, vamos a ver. Es que nosotros, esencialmente, fundamentalmente, somos almas. Entonces, como almas, todos nosotros somos hijos e hijas del mismo padre y la misma madre, que es Dios, lo absoluto. Entonces, esa es la realidad. Pero cuando el alma está en proceso de encarnación, está encarnada, pues el alma tiene que asumir diversos roles según el momento, el lugar y el tiempo. Entonces, esos roles son sobrepuestos, son ficticios, que asumimos. El rol de padre, el rol de hijo, son diferentes roles, el rol de profesional, el rol de pareja, son roles, son papeles que como actores, como el alma, nos ponemos y desempeñamos. Pero lo importante es darnos cuenta de que son papeles que estamos desempeñando, como en una obra de teatro, y que nosotros somos el actor, la actriz, que es el alma. Entonces, tenemos que ir poco a poco, ir elevando nuestra conciencia para salir de esos roles, esos patrones que muchos se fijan en la infancia, se crean en la infancia, y que nuestra verdadera conciencia es una conciencia de hermandad universal como almas. El problema siempre viene que es que vemos todavía en nuestro nivel de conciencia la vida como una personalidad, no como el alma. Entonces, quien tiene la conciencia del alma, pues sabe que todas son almas hermanas. Pero nosotros que todavía estamos en el nivel de la personalidad, pues tenemos que hacer ese esfuerzo de recordar, como lo ha dicho 10 millones de veces, que en ese proceso, en ese esfuerzo de recordar, al final, pues se consigue. Entonces, simplemente eso, que tengamos claro que adoptamos diversos papeles y que hay que hacerlos lo mejor posible, cumplirlos lo mejor posible, a la mayor perfección posible. Pero no somos el papel que representamos, porque en cada vida cambia ese papel. ¿Por qué dice en un párrafo que a lo mejor en esta vida yo puedo desarrollar un talento especial musical, pero que si siempre desarrollara ese talento musical en cada encarnación, no crecería de una manera redonda y completa? Por eso en la próxima vida a lo mejor no tengo ningún talento musical,
y desarrollo un talento pues para las artes o un talento para la educación. De manera que el objetivo siempre es la perfección redondeada, es la perfección completa de todas las cualidades y habilidades humanas. Por eso, todas nosotras y nosotros, pues como almas, tenemos unas capacidades que no se están reflejando ni manifestando en esta encarnación. Lo cual no significa que no las tengamos, pero hemos elegido solo expresar una faceta de nuestros talentos y dones espirituales como almas. Muchos otros no se expresan, pero están. Entonces el objetivo, siempre hay que recordarlo, es, digamos, el crecimiento equilibrado y completo de todas las facultades, talentos, cualidades humanas para llegar a la perfección total en todas nuestras capacidades. Por eso en cada vida cambiamos de talentos y también cambiamos pues de pareja o de hijos, porque, madre mía, sería aburridísimo que en cada vida nos encontráramos a la misma pareja. Sería eso, vamos, realmente terrible. Entonces, tenemos que cambiar los roles. Y en cada vida, pues vamos cambiando los roles. También, no siempre somos mujer, luego somos hombre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por eso hay que ir poco a poco, a través de estos estudios, ir adoptando esa visión de cómo vive el alma la realidad. Y eso, claro, requiere un esfuerzo para abstraerse de la realidad de los 5 sentidos. Por eso la importancia de meditar, pero con solo meditar no es suficiente, porque luego el mundo exterior nos come, nos absorbe. Entonces, durante el día también, pues tenemos que hacer un esfuerzo pues para recordar que somos el alma. El tibetano lo dice, permanece las 24 horas como el ser espiritual. No te dice, permanece como alma en la meditación 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde y el resto del día pues parece como quieras. No. Entonces, esa fuerza para permanecer en nuestra mejor versión en términos psicológicos, ese esfuerzo para mantener en el nivel más alto de quiénes somos, de quiénes intuimos que somos, pues eso va produciendo un cambio en la identificación de la conciencia que finalmente en una vida pues se logra la completa identificación de la conciencia, de la personalidad, con la conciencia del alma. Y entonces la personalidad sabe que es el alma conscientemente encarnada. Y lo sabe esa personalidad. Y el alma y la personalidad saben que son uno y que la personalidad es su emisaria, su enviada para hacer un trabajo para manifestar el plan de Dios en la tierra. Y lo hace conscientemente. Ese es el objetivo. Y eso se logra en la tercera iniciación. Darnos cuenta de quiénes somos arriba y aquí abajo. Y que somos el mismo ser. El ser arriba, el alma, y aquí somos su creación, su construcción, con una misión, que es manifestar el plan de Dios aquí, en el mundo físico. Por tanto, vamos viendo que siempre al final todo es un tema de conciencia. Ya lo he dicho antes, el ashram no está en los Himalayas ni en Sudamérica, el alma está, el ashram es un estado de conciencia. Está aquí, el ashram.
Y como eso todo. Entonces tenemos que quitarnos aquellas cosas que limitan nuestra conciencia y limitante. Tenemos que limpiar, barrer esas cosas que hacen que nuestra conciencia quede constreñida y limitada a esta pequeña vida de la vida física. Y ahí cada uno y cada una pues tiene que hacer pues lo que pueda, y cuando no lleguemos pues pedir ayuda. Y decir, Dios mío, tú que eres mi padre y madre, pues ayúdame porque es que no llego. Pedid y se os dará. Entonces hay que acudir a nuestro padre madre para que nos ayuden. Si somos su hija o su hijo, si nos está esperando, ¿por qué no acudimos a él, a ella? Nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Entonces tenemos que acudir muchas más veces de lo que acudimos a nuestro padre madre. Gracias, Valentín. A ti. Bueno, familia, no sé si hay una última pregunta. Muchas gracias. A ti, Pepa, te mando un beso muy fuerte. Muchas gracias por haber compartido no te he oído. conocimiento. Un beso muy fuerte, Pepa. Ay, gracias, papísimo. Gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, si os parece bien, lo dejamos aquí. La próxima clase será en febrero, porque sabéis que hacemos 2 clases de los problemas de la humanidad y la clase del medio, la naturaleza del alma. Entonces será en febrero, y en febrero haremos 2 clases resumidas, haremos una síntesis, porque ya en casa pues os habréis estudiado las clases 26 y 27. De todas maneras, pues si tenéis alguna sugerencia o el ritmo para vosotros es muy alto, o tenéis propuestas o sugerencias, pues nos los hacéis como siempre. Nosotros solo intentamos pues mejorar cada día. Estamos siempre en modo de mejora continua. Muy bien, familia. Pues me ha alegrado mucho estar con vosotras y con vosotros. Y un abrazo y un beso muy fuerte. Muchas gracias.